En esta charla nos acompaña Carmen Gloria Fontecilla. Ella es exalumna de la facultad, ella es coach y ha participado en varias instancias de la facultad apoyando a los alumnos en su inicio y en su búsqueda laboral. Así que estamos muy agradecidas en ese aspecto por todo el apoyo que Carmen nos ha dado. Además ha realizado talleres dentro del programa muy buenos. Y la idea de hoy día, siguiendo como esta línea, es darles tips para buscar su primer trabajo. Así que los dejo con la Carmen Gloria. Y al final vamos a tener un espacio para resolver dudas. También está el chat por si quieren utilizarlo. Y si también quieren desactivar sus cámaras para que tengamos ahí más contacto, también lo pueden hacer. Ya, Buenísimo. Carmencita. Muchísimas gracias, María José, y bienvenidos todos. Les confieso desde ya que es como raro esto de presentar y estar presentándole una cámara sin ver gente. Así que a mí las pantallas abiertas me encantan, ustedes las pueden dejar abiertas y así yo me acuerdo que le estoy hablando a gente y que no estoy hablando solo conmigo. Bienvenidos. Bueno, la idea de la charla de hoy día es darles algunas ideas o empezar a ayudarlos a preguntarse algunas cosas que es importante preguntarse al momento de salir a buscar trabajo, sobre todo el primer trabajo. Cuando yo terminé la escuela me sentí un poco como este monito, que me gusta mucho, y es estoy terminando el camino de mi educación y se abre ante mí un montón de caminos posibles respecto de mi desarrollo profesional y laboral. Y en ese sentido es que el primer trabajo es súper importante, porque nos pone en un camino y no en otro, ¿sí? Cuando nosotros elegimos un camino con nuestro primer trabajo, vamos a empezar a recorrer ciertas experiencias, vamos a empezar a tener ciertos aprendizajes que no tenemos en el fondo si tomáramos otro camino. Es lo mismo cuando ustedes entran al colegio, cuando sus papás decidieron o tomaron la decisión de en qué colegio ustedes iban a estudiar. Una vez que ustedes empezaron en ese colegio, y como la mayoría de nosotros hacemos los 12 o 14 años completos en un colegio, entonces hacemos un camino y no hacemos otro. Y eso tiene beneficios y tiene costos, hay cosas que aprendemos y otras que no, pero es importante en este momento donde son ustedes los que toman la decisión, que tengan claro que van a estar jugándosela por algo. Ahora, eso no significa que en el camino, digamos, y después de un tiempo, puedan darse cuenta de que sabéis que no era el camino correcto, o en realidad quiero perseguir otra cosa. Se puede cambiar. Basta que eso va a implicar algunos costos que vamos a tener que estar claros que vamos a estar asumiendo. Por eso es importante pararse en este lugar, en este momento, y empezar a pensar qué quiero hacer con mi vida, para dónde quiero llevar mi desarrollo profesional. Y en ese sentido, la primera recomendación es que en la medida de lo posible no tomen la primera pega que les ofrezcan. Yo sé que a veces eso no es posible, a veces necesitamos, en el fondo, ponernos a trabajar y ponernos a trabajar lo antes posible. Pero si tienen la opción, entonces busquen el trabajo. No, y ojo que aquí estamos enfocados en la búsqueda, no en el encontrar. ¿Sí? Para el encontrar hay otros tips, hay otras cosas, pero aquí estamos enfocados en lo que nosotros queremos buscar, qué es lo que nosotros queremos conseguir, porque este trabajo nos va a ayudar a construir el tipo de vida que queremos. Acuérdense que uno pasa en la pega un montón de rato, 10 horas al día por lo menos, y por lo tanto, de alguna manera tiene una injerencia súper importante en el tipo de vida que podemos llevar y que nos permite llevar en el presente y también a futuro. Por eso, para partir buscando un trabajo, también necesitamos empezar a preguntarnos cuál es el tipo de vida que queremos tener. ¿Sí? Por eso, al empezar la búsqueda, hay varias preguntas que es importante que nos hagamos. ¿En qué quiero trabajar? ¿Dónde quiero trabajar? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Con quién quiero trabajar? Y es importante que ustedes se hagan estas preguntas y busquen las respuestas, pero las busquen en ustedes mismos. Acuérdense que estamos hablando de sus vidas, no es la vida de sus papás, no es la vida de los amigos, no es la vida de los profes ni de la gente de la universidad, es la vida de ustedes. Y si bien está súper bueno, y de hecho una de las recomendaciones que les voy a hacer es que pregunten y investiguen y todo, está bien que pregunten, pero son ustedes los que tienen que tomar esas decisiones. Esto tienen que resolverlo ustedes
en base a sus intereses y a sus aspiraciones, ¿sí? Y esas no las conoce nadie mejor que ustedes, y no se sientan mal si ustedes tampoco las conocen mucho, porque a veces a esta edad, o sea, a la edad de ustedes, a la mía no, digamos, pero aunque también, ¿para qué les voy a mentir? Pero cuando tenemos 25 años, 23 años, o sea, es válido no tener claro para dónde quiero ir, pero sí tener algunas ideas nos puede ayudar y nos va a ayudar a encauzar nuestra potencialidad y nuestra carrera profesional en un camino que nos lleve finalmente a estar contentos y ser felices, que finalmente es lo que todos andamos buscando, ¿sí? Entonces, vamos a partir y vamos a revisar cada una de estas preguntas para ir viendo qué es exactamente lo que nos estamos preguntando y cuáles son las perspectivas que podemos tener para cada una de ellas. Entonces, lo primero, ¿en qué quiero trabajar? ¿Sí? Lo clásico es que nosotros, los ingenieros comerciales, salimos y trabajamos en marketing, en recursos humanos, en finanzas, pero la verdad es que tienen un montón de otras opciones. Está ventas, está logística, planificación y hartas otras dependiendo del tipo de empresa en la que ustedes trabajen, ¿sí? Ahora, ¿cómo resuelvo esta pregunta? ¿Cómo resuelvo en qué quiero trabajar? Lo primero es poner atención a qué es lo que me gusta, ¿sí? O lo que no me gusta. A veces no es claro lo que nos gusta, pero tenemos más claro lo que no. Yo, en lo personal, cuando salí de la escuela, yo lo único que tenía 100% claro es que finanzas no era lo mío, ¿sí? No me iba tan mal, pero como que no me gustaba, no lo disfrutaba un cacho. Para mí, no. Entonces, yo sabía que finanzas no. Y sabía que por ahí marketing, recursos humanos, esas eran como las cosas que a mí me gustaban. Y lo otro que nos podemos preguntar para decidir en qué queremos trabajar es preguntarnos para qué soy bueno, porque la verdad es que, no sé, si a mí me gusta el marketing, pero siempre me fue pésimo, no lo entiendo, me cuesta. Si yo entro a trabajar en marketing, lo que me va a pasar es que, nada, pues lo voy a pasar más o menos nomás, porque voy a estar siempre luchando con algo que voy a tener que estar siempre tratando de aprender y quizás no me va a resultar fácil. Entonces, si nosotros logramos encontrar esa combinación de aquello que nos gusta y además para lo que somos buenos, lo más probable es que en esa primera pega, en ese trabajo, yo lo pase bien, y que me vaya bien además, porque si soy bueno y me gusta, voy a disfrutarlo y además voy a tener potencial para desarrollarme, ¿sí? Y en la empresa y en la organización van a ver que yo soy bueno y por lo tanto me van a ayudar en ese desarrollo de mi carrera, ¿sí? Ahora, saber en qué quiero trabajar también me puede ayudar a decidir dónde, en qué tipo de industria quiero trabajar. Y ahí, de nuevo, me voy al ejemplo que más conozco, que es el mío, y es como a mí no me gustaban las finanzas, para mí trabajar en banco no tenía pero absolutamente ningún sentido, porque los bancos eran esencialmente, en el fondo la pega y lo que más se trabaja es el área financiera, por lo tanto, la verdad es que no hacía mucho sentido que yo postulara a banco, y de hecho nunca lo hice. Si por otro lado, por ejemplo, nos gusta el marketing, el retail puede ser una industria que sea interesante, porque en el retail el desarrollo del marketing es súper intensivo, se aprende un montón, es una industria que sabe mucho acerca de marketing, entonces de alguna manera me permite desarrollarme, digamos, en el área que a mí me gusta y desarrollarme aceleradamente, ¿sí? Ahora, pero esto no es lo único que tengo que tomar en consideración. También deberíamos preguntarnos, que cuando estoy pensando en dónde voy a trabajar, bueno, quiero trabajar en una empresa nacional o en una empresa multinacional. Y aquí, de nuevo, vale la pena pensar en qué es lo que quiero para mi vida. En mi caso, les estoy hablando de antes de que ustedes nacieran. Yo empecé a trabajar hace como 25 años atrás, y en esa época viajar era súper complejo, no, era muy caro, no existían las posibilidades que existen hoy día, y a mí me gustaba viajar, o sea, yo quería viajar, no era que me gustara porque no había tenido muchas posibilidades de hacerlo, pero yo quería viajar y quería viajar al extranjero, me interesaba N. Y entonces, para mí, la opción eran las empresas multinacionales, porque en esa época las empresas multinacionales te daban la posibilidad de viajar, es más, te daban incluso la posibilidad, si tú lo hacías bien, de que te mandaran a vivir afuera como expatriado, o sea, había toda una posibilidad de hacer una carrera internacional. Por lo tanto, y aquí es donde, de nuevo, lo que a mí me interesa, la vida que yo quiero para mí es relevante y tengo que tener alguna idea porque me puede ayudar a elegir
qué tipo de trabajo voy a buscar, cuál es el lugar donde quiero ir a trabajar. Ahora, también debiera preguntarme si quiero trabajar en una empresa grande o en una empresa más chica, porque me da distintas posibilidades. En el fondo, las empresas grandes, donde hay mucha experiencia, se puede aprender muchísimo, pero de temas específicos, porque mientras más grande la organización, en el fondo más específica es la pega que hace cada persona, ¿sí? Por otra parte, en las empresas más chicas, como hay menos gente, todos tenemos que hacer de todo. Y ese tipo de empresas me ofrece la posibilidad de aprender más cosas, o cosas en el fondo más diversas, porque voy a estar haciendo un trabajo que va a tocar quizás diferentes áreas. Mientras la empresa grande tiene el marketing y las ventas separadas, la empresa pequeña tiene el área comercial, que une marketing y ventas, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, digamos, me ayuda a ir decidiendo por qué lado me voy a tirar. Ahora, también podría ser relevante si quiero trabajar en una empresa familiar o en una empresa, una sociedad anónima, una ONG. O sea, cada una de estas opciones o cada tipo de organización tiene sus beneficios y tiene sus costos. Y son todos distintos y lo importante es que yo pueda evaluarlos y pueda mirar si me van a aportar o no me van a aportar a la vida que yo quiero tener. Si yo quiero tener una casa en el mejor barrio de Santiago y una segunda casa en la playa y una casa en la montaña, quizás sea mejor pensar en trabajar en empresas que sean grandes y que paguen bien, multinacionales generalmente, las nacionales bien grandes también pagan bien, pero si en realidad los bienes materiales no son lo importante para mí, sino que lo que me importa es tener un impacto en la sociedad, contribuir en el fondo a mejorar la vida de otras personas, entonces quizás puedo orientarme a alguna ONG que apoye las causas que son importantes para mí, porque quizás no me va a pagar tan bien, pero me va a dar una satisfacción personal por el trabajo que hago. Entonces, no es menor, en el fondo, pensar a dónde voy a postular, cuál es el tipo de trabajo que voy a buscar, dónde es que quiero desarrollarme. Y lo más importante aquí tiene que ver con que el primer trabajo, el en qué y el dónde determinan cuál es el tipo de experiencia que empiezo a ganar. Y cuando yo gano experiencia, esa experiencia tiene un valor por el cual otros van a querer pagar. O sea, cuando ustedes quieran cambiarse de trabajo o ascender en su trabajo, lo que se va a valorar va a ser la experiencia que ustedes ya tienen, en el área en la que la tienen y en la industria en la que la tienen. Si yo, por ejemplo, que yo trabajé en consumo masivo toda mi vida, en algún minuto hubiera querido cambiarme a trabajar en servicios, claro, yo sabía de marketing, pero no sabía de servicios, por lo tanto, iba a tener que pagar un costo, o sea, y la empresa que me quisiera contratar, me contrataría por mi expertise en marketing, pero, ellos tendrían que invertir en mí y yo tendría que asumir el costo de tener que aprender de cómo operan los servicios, porque operan distintos, ¿sí? Entonces, no es menor este tipo de decisiones. Lo importante y lo bueno es que siempre podemos cambiar y siempre podemos probar en cosas distintas. Lo que hay que tener claro es que en estos cambios de camino hay a veces costos, así como hay beneficios. Y lo importante es ir mirando cuáles son y si estoy dispuesta. Si los costos en el fondo están más que pagados por los beneficios que tengo o si en realidad no son suficientes los beneficios para cubrir los costos, para poder ir tomando las decisiones que necesito para ir orientando mi desarrollo profesional. ¿Sí? No son las únicas dos preguntas. Les había hablado de la tercera pregunta, que es el cómo, y que tiene que ver con cómo quiero trabajar, si quiero trabajar de manera dependiente o de manera independiente. Y aquí lo que quiero resaltar es que cuando empezamos a trabajar, esta es una nueva etapa de aprendizaje, tanto o más que el aprendizaje que tuvimos en la universidad. Porque en esta etapa, cuando ya empiezo mi carrera profesional, el aprendizaje ya no es esencialmente cognitivo, ¿sí? Como fue en el colegio, como en la universidad. Cuando trabajamos, el aprendizaje que tenemos es mucho más integral. Va a requerir mucho aprendizaje emocional y mucho aprendizaje corporal para el que tenemos menos entrenamiento formal. ¿De qué me refiero? Cuando nosotros empezamos a trabajar, vamos a tener que enfrentarnos a frustraciones que vamos a tener que manejar, porque ya esto no es llegar, sentarme y tomar notas y aprender, no, aquí voy a tener que ir a hacer,
¿sí? Y entonces cuando haga puede ser que no me resulte y entonces me puedo frustrar. Es más, puede ser que me dé miedo, que me hagan presentar frente al gerente general, el CEO o lo que quiera que sea, y voy a sentir miedo, y voy a tener que ser capaz de, con miedo, hacer lo que necesito hacer, buscar la valentía que necesito para hacer la tarea que me están encomendando. Y nadie nos ha enseñado esas cosas. Y cuando hablo de aprendizaje corporal, también tiene que ver con que, no sé, si yo quiero ir a pedir un aumento de sueldo, pero tengo un cuerpo que se achica y no habla, va a ser súper difícil que me den el aumento de sueldo. Si yo quiero ir a pedir un aumento de sueldo, tengo que ser capaz de pararme y de tener la fortaleza y la atención necesaria que diga, ¿sabes que yo me lo merezco? Y por eso vengo y lo pido, ¿sí? Entonces, hay muchos aprendizajes que suceden en el trabajo y que donde el primer trabajo es fundamental porque genera esos cimientos que no vienen y no nos han dado ni en el colegio, ni en la universidad y a veces ni siquiera en la casa, ¿sí? Porque nadie enseña estas cosas formalmente, ¿sí? Las aprendemos en la medida en que vivimos. Entonces, eh, empezar la carrera profesional como dependiente o independiente tiene que ver con estos temas. Y tiene que ver con, y aquí es donde tenemos que poner ojo y preguntarnos, ok, ¿cuáles son los conocimientos que tengo o que necesito? Porque son distintos para trabajar de manera dependiente o independiente. ¿Cuánto es el capital que tengo y que necesito para poder desarrollarme de manera dependiente o independiente? Y por último, ¿cuál es el carácter? Porque hay que tener un carácter particular para poder ser independiente y emprendedor, y hay que tener otro tipo de carácter para poder ser dependiente, ¿sí? Entonces, de hecho, yo tengo que hacer una aclaración aquí, digamos. Yo no, o sea, admiro profundamente a los emprendedores, los admiro porque yo no soy una emprendedora, yo nunca tuve la intención de trabajar de manera independiente porque a mí me da más miedo del que yo soy capaz de soportar, ¿sí? Por lo mismo, porque trabajar independiente o partir tu carrera de manera independiente requiere mucha fortaleza, es un desafío bien importante. Por eso, para decidir cómo quiero trabajar es súper importante por qué quiero hacerlo, por qué quiero trabajar dependiente o por qué quiero trabajar independiente. Quiero, no sé, trabajar dependiente un tiempo para poder generar el capital que necesito para después independizarme, o quiero trabajar dependiente porque sabéis que me da más estabilidad y con eso me siento más tranquilo y no me tengo que preocupar de nada hasta que me jubile. Eh, También en el fondo, o sea, ¿para qué? Para juntar plata, para juntar experiencia ojo, tener claro, de nuevo, cómo esta decisión les ayuda al estilo de vida que ustedes quieren. Porque cada una de estas alternativas, trabajar dependiente o independiente, les da beneficios y costos distintos. La independencia les da un montón de flexibilidad, que la dependencia claramente no les da. La independencia les da la posibilidad de decidir, que cuando partimos trabajando de manera dependiente, pues somos chicos todavía, no sabemos mucho, entonces no tenemos muchas posibilidades de decidir, otros deciden y nosotros hacemos lo que nos piden. Pero por otro lado, cuando trabajamos dependiente, pues tenemos unos ingresos que son estables, entonces es importante aquí, de nuevo, qué es lo que quiero para mi vida, cómo quiero vivir y cómo estas opciones, una o la otra, me ayudan a conseguir lo que quiero conseguir en el corto, mediano y largo plazo. Y por último, la última pregunta, pero no por eso menos importante, tiene que ver con quién quiero trabajar, ¿sí? Y aquí estamos hablando de el ambiente de trabajo, de los valores de la organización, de la cultura corporativa, de mis compañeros de trabajo y en particular del jefe, donde me voy a detener un minuto. Pero antes de llegar al jefe, es súper importante pensar y preguntarse cuál es el tipo de ambiente laboral, cuál es el tipo de cultura en la que yo quiero trabajar. Y por eso, cuando ustedes están haciendo la búsqueda o antes de que vayan a las entrevistas, es importante que investiguen acerca de la empresa. Si conocen a alguien dentro de la organización, conversen con esa persona y pregúntenle. Si, bueno, ahora en época de COVID es más difícil, digamos, pero si en algún minuto ustedes van a una entrevista al lugar de trabajo, fíjense, pongan atención a qué es lo que ven, a cómo ustedes se sienten cuando van a ese lugar.
y que tengan toda su atención puesta ahí, olvídense del celular, pónganlo en no molestar, que no vibre, que no suene, para que ustedes puedan tener todos sus sentidos puestos en captar cuál es el ambiente de trabajo que hay en ese lugar, porque acuérdense que finalmente uno pasa mucho tiempo en el trabajo, y si estamos en un ambiente que nos resulta estresante, desagradable o incómodo, va a ser súper complejo poder trabajar y desempeñarnos y desarrollarnos y sacar todo nuestro potencial en ese lugar. Ahora, acuérdense también que cuando ustedes están yendo a entrevistas, nadie les está haciendo un favor. Así como ustedes están buscando un trabajo, ellos están buscando una persona para ocupar una posición. Por lo tanto, ustedes en el fondo van no solo a responder preguntas, también van a hacerlas. Y tienen que ir preparados para preguntar lo que les interesa preguntar. Y esta es un área, la que tiene que ver con los valores de la organización, con la cultura corporativa, es un área en la cual ustedes tienen que estar preparados para preguntar. Ahora, ojo, no piensen en preguntar las cosas que a la empresa les interesaría para lucir mejor, porque la verdad es que aquí lo importante es lo que ustedes de verdad quieran saber, y porque además nosotros los viejos también nos damos cuenta cuando nos están tratando de sobar el lomo, ¿sí? Y es más, normalmente hemos hecho bastante más entrevistas de las que ustedes han hecho, nosotros personalmente, y además entrevistando gente, para darnos cuenta cuando alguien está preguntando algo que de verdad le importa, o cuando está preguntando para caerme bien. Así que, ojo con eso. Y respecto del jefe y del primer jefe, no sé si ustedes saben, pero el jefe suele ser la principal razón para renunciar a un trabajo. Esto está, hay un montón de encuestas y estudios que se han hecho al respecto. Y el jefe tiene una influencia súper grande en cómo uno se puede desempeñar en sus labores. Y el primero o la primera jefa en particular es súper relevante, porque de esa persona es de la que nosotros aprendemos de qué se trata trabajar. Ustedes puede ser que hayan hecho una práctica y qué sé yo, pero no es lo mismo cuando voy a un lugar a trabajar por un mes, por 3 meses y sé que después me voy, versus cuando voy a un lugar donde yo quiero hacer carrera o mostrarme, o en el fondo es mi desafío profesional porque ya soy un profesional hecho y derecho. Entonces, es súper importante esta persona en el desarrollo de su carrera desde el primer momento. Por eso es importante que, por ejemplo, que haya química con esa persona. Y no crean que porque hoy día las entrevistas se están haciendo vía Zoom, no se van a dar cuenta. Uno se da cuenta. Es más, a estas alturas ustedes ya se dieron cuenta si yo les caí bien o les caí mal, si soy simpático o pesado, a ustedes. A algunos les habré caído bien, a otros mal, pero uno se da cuenta de si hay química, si es buena onda, si en realidad no mucho. Se da cuenta, uno no es necesario estar siempre presente, digamos, y en vivo. A través de la pantalla también se puede, en la medida en que pongamos atención a eso. Es importante también, y de hecho, ojo, porque cuando ustedes vayan a sus entrevistas de trabajo, seguramente van a tener más de una, ¿sí? Y en ese proceso de varias entrevistas tienen que asegurarse de saber quién va a ser su jefe y preguntar. Y de hecho, si en las entrevistas para darles el trabajo no está contemplado que ustedes tengan una entrevista con su jefe, o porque están también contratando la posición, o porque esa persona anda de viaje, no sientan temor de pedir poder tener una entrevista con quien será su jefe antes de tomar la decisión de trabajo, porque como les digo, es una persona súper influyente en su carrera profesional, ¿sí? Ahora, ¿qué otras preguntas o qué otras cosas tienen que fijarse respecto del primer jefe? Además de que el hecho de que haya química, bueno, que sea una persona que tenga disposición a enseñarles. Ustedes van a estar aprendiendo a mil, ¿sí? Van a estar aprendiendo de la organización, van a estar aprendiendo del trabajo, del área en la que están trabajando, van a estar aprendiendo de la cultura organizacional, de la política interna, que no me refiero a cuáles son las políticas de si hay que ir con corbata o sin corbata, me estoy refiriendo a cómo se maneja el poder dentro de la organización. Y todo eso lo van a aprender de su jefe, ¿sí? También es importante tener un jefe que quiera ser ascendido, o sea, un jefe que quiera crecer en la organización, porque en la medida que ese jefe se mueva, ustedes también se pueden mover. Un jefe que quiere estar siempre en el mismo lugar, lo más probable es que no los va a ayudar demasiado a ustedes a moverse a otras áreas dentro de la organización o a puestos más altos dentro de la organización. Por lo tanto, es importante en el fondo también ver cuáles son las ambiciones, porque si ustedes le ayudan a su jefe, créanme que su jefe les va a ayudar a ustedes de vuelta.
Y por último, también en el fondo, el que su jefe tenga la voluntad de acompañarlos en su crecimiento profesional, y que no solamente los vea como una solución a un problema puntual de carga de trabajo. Muchas veces hay gente que contrata, en el fondo, ingenieros comerciales recién egresados, pues hay que tengo mucha pega y necesito que alguien la haga. Y entonces los traen a ustedes para hacer el cacho, ¿sí? Como en las prácticas. Uno en las prácticas va a resolver cachos, bueno, en la práctica resolvemos cachos. Cuando nosotros estamos empezando a trabajar, no estamos para resolver cachos, estamos para desarrollar nuestra carrera. Y ustedes son los que tienen que ocuparse de que así sea, ¿sí? Entonces, súper relevante, de nuevo, con quién quiero trabajar y todo. Si las dos preguntas anteriores, en qué y dónde, nos decían dónde gano experiencia para ir construyendo mi capital humano, digamos, eso que voy a vender y que va adquiriendo valor, estas dos preguntas, el cómo y el con quién, van a afectar el cómo van a vivir esta etapa de su vida, ¿sí? Si lo van a pasar bien, si van a poder aprender, si se van a poder desarrollar, o si lo van a pasar mal, si se van a frustrar, si se van a deprimir. Entonces, vale la pena ponerle atención a estos temas en la medida que ustedes están haciendo la búsqueda. Porque además, la búsqueda es un proceso, ¿sí? No es una cosa que hago una vez y listo. Estamos constantemente buscando pega, digamos, y cuando estamos trabajando nos exponemos y nos mostramos y otras organizaciones nos ven. Entonces, entender que este es un proceso y un proceso en el cual es súper relevante conocernos. Ser curiosos, en el fondo, y conocerse tiene que ver con saber quién soy, entender qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que me gusta, cuáles son mis fortalezas, las habilidades que tengo, en qué me destaco. Y para esto, en el fondo, hay un montón de test de personalidad que son súper útiles, vale mucho la pena hacerlos porque te dan, de alguna manera, la perspectiva de distintos elementos. Hay montones de tests de personalidad que se enfocan en distintas cosas y en la medida que los hacemos vamos ganando perspectiva de distintos ámbitos de nuestra personalidad. Y por otra parte, preguntarle a otros cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad también viene bien, porque en el fondo nos permiten conocernos desde la mirada del otro, porque a veces los otros también se dan cuenta de cosas nuestras que nosotros no hemos visto, tanto por el lado de las fortalezas como también de las áreas de oportunidad, esas cosas que nos cuestan más, o que necesitamos aprender, que no nos resultan bien. Y les doy un ejemplo. A veces nosotros tenemos fortalezas de las que no nos damos cuenta porque son tan normales y tan naturales para nosotros que ni siquiera las vemos, ¿sí? Mientras que para los otros, como no les resultan normales ni naturales, las ven como una fortaleza súper importante. Yo en lo personal soy súper buena para organizar viajes, para organizar eventos, lo que sea organización, a mí no me cuesta nada. Y no me cuesta, me resulta súper natural. Entonces, me resulta tan natural que la primera vez que alguien me vino a pedir ayuda para organizar fue, pero ¿y por qué no lo podías hacer tú? Y claro, y esa persona le costaba N poder ver qué iba primero, qué iba después, los horarios, nada, era un cacho. Y a mí me resultaba súper natural. Entonces, el saber cuáles son esas habilidades que tenemos, esas que nos resultan fáciles, nos ayudan también a ir decidiendo cuál es el tipo de trabajo en el cual yo me voy a desarrollar mejor y lo voy a pasar mejor. Sean curiosos, cultiven su curiosidad, pero con doble clic, ¿sí? No se queden solo en el por qué. Cuando pregunten por qué, para qué, por qué de esta manera, por qué no de otra, ¿sí? Vayan lo más profundo que les permitan y que ustedes puedan en el fondo sacar provecho de esa información y que les sirva para ir construyendo las decisiones que tienen que tomar. Conversen con gente, pero entiendan la historia, no la plata, no el cargo, no el negocio. Pregúntenle a las personas cómo fue que llegaron a esa posición. Si hay alguien que ustedes admiran, ¿sí? Si ustedes dicen, uy, qué ganas de ser como tal persona, o qué ganas de llegar a esa posición en una organización, de tener ese puesto, hablen con esa persona, pregúntenle cómo llegó ahí, que les cuente su carrera, cómo partió, qué fue lo que hizo, hasta dónde llegó, porque si ustedes siguen un camino parecido, lo más probable es que lleguen a ese lugar, ¿sí? Y eso es válido para llegar y para no llegar, porque a veces
podemos darnos cuenta a lo largo de nuestra carrera que hay lugares a los que no queremos llegar. Entonces, no sé, si en la industria del retail, por ejemplo, vemos que la gente trabaja hasta súper tarde, se van tarde a la casa, no trabajan fines de semana y todo, es posible por ahí, si yo quiero tener una vida profesional un poco más relajada, que no quiera trabajar tanto. Y por lo tanto el retail no sea la industria para mí, porque yo quiero tener fines de semana, ¿sí? Si por otro lado lo que quiero es una pega que sea súper activa y que estoy todo el rato yendo a eventos y cosas, bueno, puede ser que el retail sea justo el lugar preciso para mí. Entonces, conversen con la gente, vean cuál es el estilo de vida que tienen y pregúntense si eso es lo que ustedes quieren para ustedes. Y prueben, porque aquí, como decía mi abuelita, otra cosa es con guitarra. Hasta que no lo hacemos, no sabemos bien de qué se trata, nos podemos imaginar un montón de cosas. Pero cuando estamos ahí mismo es cuando de verdad entendemos cómo es, y si es para nosotros o no es para nosotros, ¿sí? Entonces, para terminar, tips. ¿Cuáles son los tips para buscar su primer trabajo? Lo primero, el autoconocimiento. Decidan, pregúntense cuál es la vida que quieren tener. Pregúntense cómo son, cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, ¿sí? Para que puedan buscar algo que les ayude o que sintonice con eso. Y ojo, no se desmotiven si empiezan a ir a algunas entrevistas y no les resulta, porque a veces el que les digan que no es que de verdad les están haciendo un favor, en el sentido de que quizás ustedes no son la persona para esa organización, la cultura organizacional no está preparada para ustedes, o ustedes no están preparados para esa cultura organizacional, entonces el match no vale la pena. Es como cuando, no sé, conocemos a alguien, queremos hacer un amigo y nos dice no, y después nos damos cuenta que, claro, el estilo de vida de ese amigo no era el nuestro, entonces le vamos a pasar pésimo, ¿sí? Entonces, que nos digan que no, no significa que nosotros no seamos suficientemente buenos para la pega. Puede significar que la pega no es para nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta en el proceso y en la medida que vayan creciendo profesionalmente de que hay pegas para las cuales ustedes no van a querer ni postular, porque no son para ustedes, ¿sí? Y eso pasa viceversa. Entonces, conocerse. Lo segundo, decidir el tipo de trabajo en que quieren desarrollarse profesionalmente, y eso tiene que ver en qué tipo de área, en qué tipo de industria, en qué tipo de organización, grande, chica, multinacional, nacional, para dónde están apuntando. Identificar el ambiente de trabajo en el que quieren estar, ¿sí? Si quieren trabajar de manera independiente y ustedes hacer el ambiente, o están dispuestos a meterse dentro de un ambiente que ya existe para trabajar de manera dependiente, con quién van a trabajar, quién va a ser su primer jefe, fundamental, súper importante. Aprendan del mercado del trabajo, pregunten, hablen con la gente que conocen, sus papás, amigos de sus papás, conocidos, tíos, profesores, ¿sí? Sus profesores, ellos en el fondo no solo son profesores o han sido profesores siempre, muchos de ellos han trabajado o han trabajado con industrias y con empresas haciendo consultorías, por lo tanto, conocen de las empresas, conocen de las culturas organizacionales internas. Entonces, pregunten, investiguen, vayan probando y atrevan, y hoy día más que nunca, atrévanse a hacer las cosas de una manera distinta. El COVID ha cambiado completamente la forma en la que nosotros trabajamos hoy en día. No solo porque ahora trabajamos a través de una pantalla, sino que porque además las formas de control, las formas de desarrollo de los proyectos, están todos distintos. Por lo tanto, este es el minuto en el que efectivamente se pueden hacer las cosas distintas y muchas veces se necesita hacer las cosas distintas. Entonces, atrévanse a eso. Y sí, en el fondo, en la medida que ustedes busquen trabajo, no se contenten, o sea, cuando ya estén en la etapa final, cuando ya vayan a entrar a un trabajo, antes de hacerlo, si es posible, o cuando empiecen a trabajar, no tengan miedo de pedir el contacto personal, que les permita, por lo menos con su jefe, que les permita entender de qué se trata la pega. Yo hago mentoría aquí en la facultad también, y el otro día hablaba con una de mis mentorías y me decía, yo tengo que buscar una práctica y el tema que tengo es, me da susto el cómo voy a empezar a trabajar, porque todo con la pantalla y todo, no sé si voy a ser capaz de entender de qué se trata el trabajo que me van a dar,
si no puedo como hablar con la persona y todo. Entonces yo le decía, bueno, pide que un día, 2 horas o 4 horas o lo que tú necesites, reunirte con la persona que te va a estar guiando en la práctica para que te explique y te diga qué tenéis que hacer, cómo tenéis que hacerlo. Es una súper buena inversión para ti y para esa persona y para la organización, el que se puedan juntar, resolver dudas y de ahí te vais para tu casa y trabajáis tranquila y sabiendo qué es lo que necesitáis y teniendo un mejor contacto con la persona que te va a contratar. Entonces, no tengan, si sienten que hay algo que ustedes necesitan, pregunten. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no. Y si les dicen que no, seguramente la impresión con la que va a quedar la otra persona es, bueno, este joven, esta joven se preocupó, ¿sí? Y tiene un interés real de hacerlo bien y de entrar aquí y de hacer un buen trabajo. Y eso suma puntos por todas partes. Eh, Así que eso en realidad. María José, espera, me voy a dejar de compartir para poder verlo, si es que podemos ver a alguien. No, no vemos a nadie. Están ocultos. ¿Hay Carmen, alguna muy bueno. pregunta? Chicos, si tienen preguntas pueden desactivar el audio o pueden Sí. escribirlo en el chat si no quieren hablar. Somos poquitos, así que estaría súper bueno si desactivan el audio y si además se quieren mostrar, tanto mejor. Carmen, O muy fui buenos. súper clara, o Sí, claramente no era lo que ellos querían. no, muy buenos los tips, sobre todo de tener una actitud como más activa a la hora de ir a una entrevista. Uno de repente va y cree que no tiene el derecho a preguntar y que solamente el entrevistador puede hacer las preguntas o demandar algo, como no conozco al jefe y prefiero una entrevista previa. Y creo que es algo muy relevante a la hora de decidir un trabajo, no solamente fijarse en la renta. De repente pasa eso, como, Justamente, acá pagan esto, claro. sí. Y O ojo, el porque tipo, además hay muchas organizaciones que tienen políticas en las cuales la renta de entrada te dura 6 meses y después de eso ya empiezan a aceleradamente, en el fondo, ponerte al día. Hay otros que te dan un súper buen sueldo de entrada, pero no te lo tocan en 3 años. Entonces, es válido preguntar, bueno, ¿cómo es el proceso, digamos, de renta aquí? ¿Cada cuánto tiempo se puede aspirar a un aumento de sueldo? ¿Sí? Porque no sabemos. Otra cosa que no sabemos cuando recién egresamos es preguntar sobre los beneficios. Hay un seguro complementario de salud, por ejemplo, que claro, cuando uno es joven le preocupa re poco, pero si jugáis fútbol y, y te lesionáis en la pichanga, vais a tener que pagar el doctor y si tenéis seguro complementario vais a pagar mucho menos. Entonces, son cosas de las que a veces no nos ocupamos porque no sabemos y que vale la pena preguntar. Y lo peor que te puede pasar es que te digan, no sé qué, a este nivel de entrevistas no lo conversamos. Ok, pero antes de aceptar la carta de oferta, podéis preguntarlo, tenéis derecho a preguntar esas cosas. cierto, sí. Y también aprovechar que existe LinkedIn, que uno también puede hacer preguntas, buscar las personas que trabajan en la organización donde a uno le gustaría trabajar. Quizás uno le puede enviar un chat y se te contesta bien y si no, no importa, pero también como ir averiguando el día a día de las empresas. De repente uno puede tener una visión un poco romántica de lo que es una empresa y quizás no necesariamente sea así trabajar allá. Tal cual. Y pasa mucho, o sea, por lo menos a mí me pasó que cuando yo salí de la escuela, yo salí y trabajé en P&G, o sea, una súper empresa, grande, internacional, más encima en marketing, que ellos son gurúes en marketing y todo, y no era tan romántico. O sea, habían un montón de cosas que no funcionaban de la manera en que yo esperaba, y era de las grandes, y después me cambié y me di cuenta que en realidad en todas partes pasa lo mismo. Eh, los casos de estudio que uno ve muchas veces son eso, casos de estudio. No necesariamente te muestran todos los aspectos, digamos, de la realidad. Y claro, y nosotros estudiamos sobre la teoría y sobre el óptimo, pero no vivimos en un mundo que sea perfecto, óptimo y teórico. Así es, sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Ya, pues chiquillos. ¡Ay, bien! Manuel. Hola, ¿qué tal? Muchas ¡Bien! gracias. Hola, Manuel. Mire, quiero plantear la duda en cuanto a mi situación personal. Por Dale. ejemplo, yo también tomé mentoring porque me pasa que
en realidad no sé desde un principio mucho qué hace cada área, pero también siento como que igual me gusta, no me defino tampoco por una. Siento que me gusta la finanza, pero también me gusta un poco lo que es comercial, lo que es marketing. De hecho, como que tomé OPRs como en cada área, porque quizás siento que ahí tengo una formación más integral. Perfecto. Pero no sé también qué tengo que hacer entonces en ese caso como a la hora de buscar un trabajo. Por ejemplo, igual hablaba con mi mentor, él me decía quizás tú deberías buscar como, que diga, la opción que se te dé, que diga tomarla y buscar como la mayor cantidad de aprendizaje posible. No sé cuál es tu como consejo en ese caso. A ver, lo que te dijo tu mentor me parece súper válido, digamos, es una súper buena idea. Lo que yo agregaría sobre lo que te dijo tu mentor es que busques organizaciones que tengan planes ay, se me fue la palabra, no me acuerdo cómo lo llaman, pero en el fondo hay algunas organizaciones donde tú entras y te hacen rotar por distintas funciones, ¿sí? Entonces tú entras y ponte tú y, no sé, te toca un mes en finanzas, después otro mes en marketing, después otro mes, porque es la forma en la que ellos en el fondo te hacen recorrer todas las áreas. Y ellos van viendo cómo te desempeñáis en cada una de ellas, y dependiendo de tu desempeño, y ahí tú le pones más tinca a la que te gusta más y le pones menos a la que te gusta menos, ¿Ya? nada, pues finalmente, después de un periodo de tiempo, te localizan en una y empezáis a hacer tu carrera en una de ellas. ¿Sí? Esa es una opción, buscar organizaciones que estén buscando, en el fondo, trainees, me acordé de la palabra, perdón, Ya. la neurona está, el coágulo ahí. Entonces, empresas que tengan programas de trainees puede ser una opción. Lo otro es que, dado que tomaste OPRs en varios, vaya a ¿Mm? empezar a ver en el fondo cuál te tinca más y todo. Y por ahí, en el fondo, te da más opciones y vaya a poder buscar en dos o tres y apuntar a dos o tres que sean las que más te gusten. Yo lo que no te diría, lo que no aconsejaría es que apuntí, no sé, a 5 áreas distintas o a 5 tipos de empresas distintas. Por Ya. último, no sé, si es el marketing y los recursos humanos y las finanzas, por decir algo, en el ¿Mm? fondo trata de ver empresas grandes que tengan esas áreas bien desarrolladas, porque si no te vaya a encontrar con que vaya a seguir dándote vuelta, de tener que seguir aprendiendo de qué se trata el área, ¿sí? Y nada, pues va a ser más difícil definirse después. Y de ahí, y puede ser la que salga primero, y por algo pasan las cosas. Entonces la que salga primero en una de esas es la adecuada, o no. No vamos a saber hasta que no pase, hasta que no Ya, ok. pruebes. ¿Te Sí. Igual, ayuda por eso? ejemplo, sí, en parte sí. Por ejemplo, me pasa que yo hice la práctica en el Santander, ¿Ya? entonces, obviamente que ahí te dan la oportunidad, te dicen como si quieres puedes volver y nosotros te podemos buscar algo. Pero también como que creo que no me veo toda la vida trabajando en un banco. Entonces, Ya, pero el mira, mentor me decía como, quizás igual podría buscar esa oportunidad. Y yo como que, pero, pero no estoy tan espérate, seguro. ya. Y Manuel, y ahí es súper importante que tú le escuches a tu guata, ¿sí? Te hago una Ya. pregunta. No te ves toda la vida trabajando en un banco, pero te ves toda la vida trabajando en ámbito financiero, No. en inversiones, en controlling, no Por sé, ejemplo, la finanza presupuesto. dura, eso no me ¿Ah? gusta. La finanza como dura, así como una ¿Sí? FP, no sé, muy ligado a la economía, no me llama ¿Sí? tanto la atención. Ya, Es como que yo le decía como, quizás una empresa en el área financiera, una empresa privada, como que quizás de ya, retail, como que por eso ahí veo que me gusta mucho como el marketing igual un poco, lo comercial y la finanza. Entonces como que buscar esa ya. combinación. Es que entonces, pucha, muchas gracias al Santander, qué pena que esté tan a la mano, pero mejor que no. Porque en el fondo tú mismo te estás diciendo, la finanza dura no es lo tuyo. Entonces, Mm, la posibilidad que tenís en el banco de, o sea, si entras a finanzas, te vayas a ir por ese camino de la finanza dura que me estáis diciendo que como que no te atrae mucho. Y claro, entonces tendría que ser el marketing en un banco, que quizás no va a ser tan interesante como tú te lo estás sí, imaginando y como podría. Entonces, mejor apúntale a retail y por ahí puede ser retail, marketing o finanza, ¿sí? ya entiendo. No sé, consumo, marketing y finanza. Pero en el fondo, hazle caso a tu guata. Cuando tu guata te dice, como que, sí, Sí, entiendo que la posibilidad es buena, pero, nada, claro. la guata sabe, es sabia. O sea, ese es parte del aprendizaje del cuerpo que no hemos desarrollado y que es importante seguir.
Sí, que me hizo mucho sentido lo que tú dijiste de que igual uno tiene que empezar a buscar, como no llegar y ver la primera opción que se te presenta. Sí, Como que hay que hacer un proceso de selección propio también. sí. O Y, sea, es tu vida. Esto es claro, como buscar polola, o sea, no es la primera que llega. No funciona así, po. claro, entiendo. Y otra pregunta, en cuanto al aspecto, por ejemplo, de la remuneración, que diga, yo sé que es como fome hablar de plata, como que a nadie le gusta, No, pero uno igual debiese conversarlo en la entrevista, como decía, y sí. también, ¿cuánto es lo que uno como que debiese exigir por ser egresado de Ingeniería Comercial de la Católica? Pregúntale a tus compañeros, pónganse de acuerdo. No, Ya, Carmencita, existe como, es el peor error, Manuel. Mira, yo estoy tabulando la encuesta de No, pero la... espérame, Dani, dame un segundo, antes de que tú le des la encuesta, qué sé yo y todo. ¿Por qué te digo? Pregúntale a tus compañeros y pónganse de acuerdo. De alguna sí, manera, o sea, y efectivamente hay un valor de mercado y es importante en el fondo como averiguar, investigar y todo. Pero si tú mm, lo pensáis, un egresado de Ingeniería Comercial del 2020 eres tú y todos tus compañeros. Por lo eso, tanto, entre comillas, ustedes definen el precio. Si ustedes dicen que nosotros vamos a salir a cobrar X, mm, Napo, eso es lo que vale un ingeniero comercial de la Católica egresado del 2020. ¿Sí? Ahora, no son los únicos egresados de ingeniería comercial, son los únicos de la Católica, pero hay otras universidades que en el fondo también pueden manejar sus temas y por otro lado las empresas también tienen sus políticas de sueldo. Pero es eso, importante en el fondo tener información al respecto y averiguar, y aquí va a ser importante lo que te va a contar la Daniela ahora, digamos, pero es importante hablar de plata también, o sea, y exacto. pretensiones de renta, está perfecto, y lo podemos conversar, y si ese no es el factor definitorio para tomar una pega, es súper importante que tú lo digáis abiertamente, y si lo es, que también lo digáis, asumiendo Mm. los costos que eso también puede tener. Daniela, perdona que te interrumpí, pero quería dar la Un perspectiva. detallito, Manuel, que en la entrevista, cuando te entrevistan y todo el tema, uno empieza a abordar mucho ejercicio de competencia, te entrevistan por competencia que has hecho en las prácticas, que has hecho en la universidad, ayudantía y todo ese tema. Y Mm. empiezan a indagar en las competencias y ahí viene el autoconocimiento que dice la Carmen Gloria, que tú tienes que conocer y sacar a flote tus mejores atributos, digamos, para vender, que sean reales, porque que tú demostrís tener competencias que buscan para el cargo. Pero al final de la entrevista en general te preguntan la renta. Entonces es válido conversarlo porque te van a preguntar en cuánto estás de expectativa. Y ahí entro a comentarte que yo hago encuestas tanto a empresas como a alumnos de Ingeniería Comercial de la Católica. Y Ya, ok. estamos hablando de 1.200.000 líquidos. ¿Ya? Para Eso que es tengas como egresado. eso como egresado. Sí. Ya. Ese es el promedio y en eso estamos. 1.200.000 líquidos. Te lo digo Y, porque lo estaba recién viendo. pero igual depende como del tipo de empresa, como lo decían acá, ¿no? ¿Será como esta Sí, empresa espérate, multinacional sí. grande o será una pequeña Sí, 1.200.000 también? líquidos. Ahora, ¿dónde se escapa? En las inversiones, empresas financieras grandes, sobre todo en inversiones, en finanzas, y se escapa más aún en consultoría. Ahora, Ya, ok. y yo te puedo explicar por qué se escapa ahí. El mundo de Sí, las inversiones es un mundo súper estresante, donde trabajan un montón de horas y bajo presión todo el rato, por lo tanto hay que tener estómago para resistirlo. Y en la consultoría se trabaja 24/7. No hay horario, no hay vida personal. Entonces, claro, te pagan mucho más y el costo personal es más alto. Es así de simple. Ahora, y de nuevo, una empresa o un emprendimiento chiquitito, lo más probable es que no esté en condiciones de pagar el 1.200.000. ¿Sí? Y ahí seguramente lo que van a hacer es ofrecerte otro tipo de beneficios para compensar el hecho de que no te pueden pagar un salario que tú podrías recibir en otra empresa. Pero está súper bueno en el fondo tener la perspectiva del 1.200.000 que dice la Daniela. ya. Sí, muchísimas gracias. Ahí Un responde placer. mis dudas. ¿Alguien más tiene una duda? Nos quedan 10 minutos. Tengo 10 minutos todavía. ¡Yay! Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Ignacio. Disculpe que no pueda activar la cámara, lo que pasa es que hoy día he tenido muchos problemas de internet, entonces se me ha caído en algunas conferencias. Prefiero no activar la cámara por eso, ¿ya? Tranquilo, ningún problema. Después me mandáis una foto. Ya. Eh,
básicamente quería preguntar, bueno, porque yo estoy en cuarto año, todavía me falta para buscar mi primer trabajo, pero igual encontré la charla muy informativa y muy buena. Pero quería preguntar acerca del tema de las prácticas, si me podrías dar alguna recomendación de qué foco debería tomar para postular en las prácticas. Lo que pasa es que yo estoy en una situación similar a la de Manuel, pero en el tema de las prácticas, porque no tengo claro si me quiero dedicar al área de marketing, finanzas, recursos humanos. Entonces, igual estoy muy en la duda de a qué postular y a qué no postular. Entonces, Ya. esa era un poco mi duda. Usa la práctica para que te ayude a definirte, ¿sí? En el fondo, de nuevo, no toméis cualquier práctica, sobre todo porque en la práctica y tenéis tiempo para hacerla, qué sé yo y todo. Entonces, trata de que sea en aquellas cosas en las que tenéis dudas, ¿sí? Si no estáis claro cuál es el área, bueno, prueba con una de esas áreas, con una de las que tenéis dudas, para poder ver en el fondo si es el área que te gusta. No hagáis como Manuel, que no quiere trabajar en banco y hizo la práctica en banco. Hazlo mejor en un tipo de empresa que te sirva, ¿sí? Que sea algún tipo de empresa que te parezca atractiva, porque si lo hacéis bien, en una de esas te ofrecen pega, y si a ti te gusta, tenéis la pega después asegurada. Entonces, usa la práctica no para cumplir con el requisito de la escuela, sino que usa la práctica para empezar a ver a dónde querías apuntar tu tema profesional. Y en este caso, las prácticas a veces, en el fondo, aquí dos cosas, y de nuevo, costo-beneficio. Si lo que más te preocupa es poder definirte por qué lado te querés ir, quizás vale la pena una empresa más chica que te permita, en el fondo, conocer más de distintas áreas, porque las empresas chicas es más fácil, en el fondo, como contribuir y ayudar en distintas áreas. Y eso te puede permitir empezar a entender mejor de qué se trata la pega en cada una de estas áreas en las que tenéis dudas y encontrar cuál es la que se ajusta más a ti. Úsala para eso. Y como quiera que sea, el tipo de empresa que sea, aprovecha, o sea, porque normalmente cuando hacemos prácticas nos dan pegas que son bien intensivas de trabajo, pero poco desafiantes intelectualmente, y a veces podemos hacer la pega en poco tiempo y nos queda tiempo libre. Entonces, en vez de irte a dormir siesta al auto, que eso lo hacen, o de salir a tomarte una bebida o a darte una vuelta al parque y fumarte un pucho, date vueltas por la organización y pregunta con gente y averigua, en el fondo aprovecha la posibilidad de estar adentro de una empresa para preguntar, para conocer a la gente, para entender qué es lo que hacen, y en ese sentido empresas un poco más grandes pueden ser más interesantes, porque te pueden dar un poco más de información. Y sobre eso mismo, porque, bueno, esa era la gran duda que tenía, como el trade-off entre postular a una empresa grande y que me pudiera dar como también para poner en el currículum después de que estuve en una empresa grande, o postular a una empresa chica que quizás no me va a dar tanto valor quizás en el currículum, pero me va a dar valor en conocimiento. Entonces, ahí también tenía como la duda de qué priorizar. Ya, yo te voy a contar mi experiencia, Ignacio. Para mí, la práctica tiene mucho más valor personal que para el currículum, ¿sí? Para el currículum, lo que tiene más valor es todo lo que tú haces afuera de la universidad, ¿sí? La práctica suma, ¿sí? Y te ayuda, porque básicamente un poco lo que decía la Daniela, cuando tú vas a entrevistas de trabajo, te preguntan o tratan de entender respecto de tus competencias, de aquellas cosas que tú sabes hacer y qué sé yo. Y esas competencias no basta con decir, yo soy súper bueno para trabajar en equipo. No es suficiente. Te van a decir, bueno, entonces dame un ejemplo. Cuéntame cuando tú hayas trabajado en equipo y te haya resultado bien. Y entonces ahí empezamos, quick, se cortan todos los cables porque nos cuesta encontrar ejemplos. Y claro, la práctica es una experiencia que te puede dar ejemplos para hacer eso, pero la práctica no es lo único. Si tú haces deporte y participáis en un equipo, si tú haces voluntariado, trabajáis en el fondo así trabajo voluntario, si tú estás en una organización no gubernamental de voluntario, si tú participáis con tu religión haciendo algo, todas esas son experiencias que ayudan a mostrar estas competencias. Por lo tanto, la práctica es una más. Las prácticas que yo hice, ninguna de las dos las usé para mi currículum, o sea, para las entrevistas de trabajo en mi currículum, usé puras otras cosas. Yo hacía deportes, participaba en una asociación internacional de estudiantes, hacía otras cosas.
Las prácticas para mí fueron ganancia pura para mí, para entender qué era lo que a mí me gustaba, cuál tipo de empresa quería trabajar, el tipo de jefe que no quería, ahí aprendí cuáles son los jefes que no me gustaban, fue por otro lado. Entonces, yo lo que te diría es, sí, la práctica te puede ayudar en el currículum, pero si la práctica es lo único que vaya a tener en tu currículum, entonces preocúpate. Ahí en cuarto año, todavía tení un año y un poco para empezar a meterte en otras actividades que te den bagaje y que te den experiencias que tú puedas usar para mostrar quién eres, cuáles son tus habilidades, cuáles son las competencias que tú tienes, etc. Perfecto, me quedó muy claro, Carmen. Muchas gracias por la respuesta. Súper. Encantada, un placer. Y me gustaría agregar una cosa a lo que estabas mencionando recién, que aprovechar también la práctica, quizás que sea también un poquito más extensa de lo que te piden en la universidad, porque el desde son 2 meses y en 2 meses uno recién como que se alcanza a adaptar. Quizás tampoco sea suficiente para que te podáis asegurar si es que es el área o no. Entonces ahí en ese sentido, si la puedes hacer un poquito más larga, yo creo que de todas maneras te puede ayudar como para darte cuenta efectivamente cuál es el área, quizás asumir un proyecto, porque en 2 meses no vas a tener esa posibilidad. Entonces yo creo que eso también es importante. María José, y ahora una consulta más técnica acerca de la plataforma del centro de enlace. Yo postulando, o sea, pinchando el botón postular, ya lo único que tengo que hacer es esperar a ver si es que me llega algún correo para alguna entrevista y con eso ya debería estar listo, ¿cierto? Sí, solo tienes que pinchar postular, nada más. Ya, perfecto. Muchas gracias, María José, y muchas gracias, Carmen, y de nuevo felicitaciones por la gran charla que nos diste. Eso. Muy Gracias buena. a ti, qué bueno que te gustó. No, y lo que dice María José es súper bueno, o sea, de verdad, nada, cuando uno está en la escuela es como que el desde para cumplir, además quiero tener vacaciones, pero es una mala inversión esa. O sea, aprovechar la práctica de verdad y aprovecharla en términos personales es súper relevante. A la gente a la que yo mentoreo siempre les digo que la aprovechen para ellos, en el fondo, y les saquen, o sea, van a estar sirviendo a otros, pero lo que la organización usa de ustedes es súper poco, porque nos ponen a hacer pegas fome. Entonces, nada, pues hagámoslo rapidito y el resto aprovechémoslo para nosotros, para nuestro crecimiento, para conocer, para entender, para hacer contacto. No se olviden que por donde uno pasa, esto es la universidad, las prácticas y cualquier otra actividad que uno haga, uno conoce gente que eventualmente puede ayudarnos en el futuro profesional, a conseguir una pega, a cambiarnos de pega, a generar un contacto con alguien que nos interesa contactar. Todo eso es valioso. Sí, de todas maneras, Carmen. ¿Alguien más tiene alguna ¿Alguna duda? otra pregunta? Nos cruzamos. Ahí están agradeciendo en el chat. Dice que está todo muy claro. Y ahora ya las veo. Qué bueno, me alegro. Bueno, Carmen, te agradecemos un montón tu participación como siempre, ahora en la charla y en las otras oportunidades en el programa Mentoring. Los que no se hayan inscrito los invitamos también aprovechando este espacio. Es una muy buena oportunidad para poder enfocar su futuro laboral y hay tips y consejos que es muy relevante que los pueden escuchar hoy día y quizás no en 10 años más, cuando ya hayan pasado un poco más de tiempo, pero anímense, si es que no quedaron en una entrevista de pega, da lo mismo, eso no tiene nada de malo, perseveren, no se desmotiven, son cosas que pasan. Y gracias, Carmen, muy claro todo, muy buenos tus tips y seguiremos en contacto. Gracias, encantada, un placer y cuando quieran, en el fondo súper disponible acompañarlos y apoyarlos y nada, lo que dice María José, aprovechen el programa de mentoring, es un súper buen programa y es una súper buena inversión de tiempo para ustedes. Tienen la posibilidad de conversar con egresados, con un montón de experiencia que les pueden dar una perspectiva y una mirada que es distinta y que ustedes quizás no tienen todavía. Muchas gracias, Carmen, Gloria, se pasaron todos los asistentes. Muchas gracias por participar y súper bienvenido. Chao. Chao, muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias, Dani. Chao, que estén muy bien. Igual. Chao. Chao, Carmen.